Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario Café Debate, edición especial, campaña 2024, reflexiones, visiones y tendencias. Les agradezco mucho su asistencia a esta segunda sesión. Antes de comenzar, quisiera hacer algunos anuncios derivados de una preocupación que se señaló ayer. Vamos a tener un código QR a través de la página de CIA TV, pero también de manera impresa lo vamos a ir circulando el día de hoy, con la finalidad de que puedan registrar su asistencia al seminario Café Debate y así puedan obtener una constancia de asistencia por de este seminario. Entonces ese era el anuncio que quería hacer en primer lugar. Bueno, en esta segunda sesión del seminario Café Debate, que lleva por título Proyectos en Disputa en el 2024, pues tengo el gusto de poderles presentar a dos excelentes investigadores que nos van a platicar básicamente de los dos grandes proyectos políticos que se están compitiendo en estas elecciones del 2024. Vamos a tener, por un lado, la plática de la doctora Tania Hernández Vicencio, que se titula Jano Bifronte, reflexiones sobre la candidatura presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Y por otro lado vamos a tener la charla del doctor Alberto Espejel Espinosa, con su charla que se titula El proyecto político de Claudia Sheinbaum en torno a la seguridad, visiones en disputa 2024. Voy a permitirme presentar en primer lugar a la doctora Tania Hernández Vicencio. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, donde también fue investigadora en los departamentos de Estudios Sociales y de Administración Pública y coordinadora de la Maestría en Desarrollo Regional. Actualmente es profesora investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde también ha sido subdirectora del área de Historia Contemporánea. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1999. Sus líneas de investigación son Política y Religión en el México Contemporáneo, Las derechas en la historia de México y Élites y representación política. En 2015 fundó y desde entonces coordina el Seminario Permanente sobre las Derechas en México, colectivo integrado con historiadores, sociólogos, politólogos, interesados en el estudio de las derechas, actuando en espacios seculares y religiosos. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y dentro de esta, de los grupos de trabajo sobre metodologías electorales y sobre partidos políticos. También es parte del grupo de trabajo Claxo, Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracia, de la red brasileña Direitas, Historia en Memoria y de la red Politólogas México. Algunas de sus publicaciones recientes como autora y coordinadora son Tras las huellas de la derecha, el Partido Acción Nacional 1939-2000, publicado originalmente por la editorial Itaca en 2009 y reeditado por el Fondo de Cultura Económica en 2021. Otra de sus publicaciones se titula Las derechas mexicanas frente a la Constitución, siglos XX y XXI, publicado por la Universidad Iberoamericana en el 2021. A debate las relaciones internacionales entre España e Hispanoamérica en los siglos XIX y XX, publicado en Madrid por la editorial Dickinson en 2024. Y finalmente, en proceso de publicación, se encuentra el libro colectivo Derechas católicas y anticomunistas en la formación de una cultura ciudadana, de la posrevolución a la crisis del régimen político mexicano, 1920-1970, que será publicado por la Universidad Iberoamericana, y el libro Derechas católicas y cultura ciudadana en 3 momentos del siglo XX mexicano, que será publicado por la UAM Xochimilco. Les pido que recibamos con un aplauso a la doctora Tania Hernández, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y porque estén aquí con el interés
de conocer un poquito más de los proyectos de las dos candidatas punteras. Hace un rato comentábamos, bueno, ¿por qué nadie vino a hablar de Maynes? Pero bueno, qué bueno que están por acá reunidos en esta discusión. Yo me voy a permitir leer un texto que elaboré, espero no sea muy atropellado. Quisiera plantear que es una primera lectura y cuando Alejandro me invitó, le platiqué que más que hablar en concreto de las propuestas de la candidata de la oposición, quería plantear una reflexión mucho más general, pero dar algunas pistas sobre por dónde se puede analizar los planteamientos de esta coalición opositora. En ese sentido, lo que voy a hacer es más bien hablar del proceso de construcción de la candidatura, no de la candidata. Voy a situar los planteamientos en una perspectiva desde la función de la oposición, su perfil de derecha y la construcción de una coalición. Entonces, por eso es que titulé a este trabajo Jano Bifronte. Como ustedes saben, Jano Bifronte es un personaje de la mitología relacionado con el cambio, que tiene dos caras que miran hacia sentidos opuestos. Entonces, ya con este pequeño título quisiera apuntar como hacia dónde se encamina la reflexión y cuáles son, pues, el problema que veo en la construcción de esta candidatura. Seguramente ustedes cuando escuchen esta lectura van a encontrar cosas que a veces uno piensa por puro sentido común, pero lo que trataré aquí es como dar también algunas pistas para la reflexión más conceptual. Entonces voy a pasar a la lectura del documento. El título es Jano Bifronte, reflexiones sobre la candidatura presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, que es como se llama actualmente, pero hay pues, todo un proceso que me voy a permitir, digamos, reconstruir rápidamente. La crisis de la democracia representativa y de sus instituciones, entre muchos otros asuntos, pone de manifiesto la necesidad de ampliar la visión sobre el papel de las oposiciones, sus retos y complejidades. La oposición es una función que cumplen de forma tradicional los partidos políticos, pero también una amplia red de grupos, organizaciones, estructuras de la sociedad civil y, por supuesto, grupos de poder económico, religioso, intelectuales, etcétera, que pueden impulsar la formación de nuevos partidos o articularse a los ya existentes. La permanencia de la oposición está relacionada con su fuerza social, su estructura, su liderazgo, la consistencia de sus estrategias y su capacidad para representar una alternativa veraz sobre el cambio. En un viejo libro, Ionesco y Madariaga planteaban que el conflicto que incentiva la configuración de una oposición tiene dos fuentes: un fuerte choque de intereses entre fuerzas sociales y el conflicto entre valores distintos. Pasquino, por su parte, ha planteado que la oposición puede analizarse en función de sus referentes sociales y de los intereses que representa, a partir de la forma como ejerce su antagonismo, ya sea en el Congreso, en el terreno electoral o en la articulación con la sociedad civil, y de su capacidad para consolidar un sistema de gobierno en el cual varios grupos comparten el poder. Para Sartori, más allá de la tarea de control del ejercicio de gobierno inherente a la oposición política, la pregunta clave es ¿en qué medida y de qué manera es útil la existencia de la oposición? A esta interrogante podemos sumar otras planteadas por el propio Ionesco y Madariaga en el sentido de, abro la interrogación, de si la oposición debe mantener una actitud pragmática o por el contrario ser plenamente consecuente con un conjunto de valores que debe defender. Otra interrogante, ¿el debate entre gobierno y oposición se desplaza de la atención pública sobre los programas políticos o a qué otro tipo de debate se está refiriendo? En este sentido, los autores afirman que muchas personas piensan que la oposición, cito, no debería limitarse a vociferar sin descanso contra el programa y los métodos del gobierno, sino debería también cuestionar los fundamentos del propio sistema político y estar en condiciones de contrastar su propia concepción de la sociedad. Además, plantean que una crítica generalizada sobre las oposiciones políticas contemporáneas
es su tendencia a renunciar a un compromiso ideológico en favor de políticas en extremo pragmáticas y de corto plazo. Dicho esto, Ionesco y Madariaga cuestionan si acaso no perderá la oposición al abandonar sus posiciones ideológicas la estima del público. En este trabajo presento algunas ideas para reflexionar sobre la candidatura presidencial opositora de la coalición Fuerza y Corazón por México para el proceso de junio 2024. Esta candidatura, integrada por la Alianza de Derechas, ha estado definida por una bipolaridad y por una contradicción de origen o caracterizada por la imagen de Jano Bifronte. La candidatura de la coalición opositora, que pretende transmitir la idea de que encabeza el cambio, me parece que está atravesada en su configuración por dos caras que miran en direcciones contrarias, la de los partidos y la de la sociedad civil, la de los intereses de los grupos de poder y la de los intereses ciudadanos, la de las viejas agendas de las derechas y las nuevas agendas cuya atención es demandada por otros sectores sociales, y la de un mecanismo que pretende ser novedoso, encaramado en viejas y viciadas estructuras. La incongruencia inicial se ha reflejado en un tortuoso proceso de construcción de un instrumento electoral y de una candidatura que logren proyectar unidad y credibilidad ante los ciudadanos a quienes se pretende representar. La derecha en la oposición en América Latina. Me parece importante incluir estos breves apartados porque a veces nos quedamos pensando como que las cosas solo suceden en México. Y creo que es importante como vincular a qué pasa en otros espacios, en otras realidades, y de alguna manera preguntarnos qué es lo que está pasando en México en función de situaciones más amplias. En la región, o sea, en América Latina, el inicio del presente siglo constituyó un momento clave para la confrontación entre derechas e izquierdas. De acuerdo con algunos analistas, el voto latinoamericano en las últimas décadas ha tenido un comportamiento pendular y los ciudadanos han optado por gobiernos de derecha y de izquierda como una estrategia para poner a prueba a los partidos políticos e identificar qué oferta de gobierno representa un mejoramiento real de su nivel de vida. Durante la segunda década del siglo XXI aparecieron varios textos significativos para esta reflexión. En 2014, Luna y Rovira publicaron un interesante volumen titulado La resiliencia de la derecha en América Latina. En este exploran comparativamente las razones por las que las derechas en la zona lograron sobrevivir y seguir siendo influyentes durante el periodo de la llamada Marea Rosa, que como ustedes saben, caracteriza el ascenso de las izquierdas al poder. Según los autores, aún en periodos de declive electoral y en contextos nacionales en que la derecha política es débil, han recurrido a estrategias para mantener su relevancia política y a través de varias estrategias. Una, la representación de intereses por medios no electorales, la creación de movimientos electorales sin apariencia partidista y la construcción de nuevos partidos. Barry Cannon, por su parte, analiza varias propuestas discursivas, políticas y estratégicas empleadas por las derechas para confrontar a la izquierda en América Latina y argumenta que las derechas siguen siendo básicamente el instrumento político de las élites para defender su acceso diferenciado al poder político, económico y simbólico. Cannon destaca que entre las principales rutas que actualmente siguen las derechas latinoamericanas para fortalecer su activismo, más allá de su participación vía los partidos políticos tradicionales en los procesos electorales, se encuentra el uso de potentes campañas mediáticas y, como novedad, una mayor movilización en las calles. Según Cannon, en América Latina, un elemento que sigue sedimentando la articulación de un importante sector de los actores de derecha es el programa neoliberal. Grupos empresariales en distintos sectores de la economía, grupos intelectuales, financieros, partidos, grupos religiosos y think tanks articulan un conjunto de intereses nacionales y extranjeros. En 2020 se publicaron 2 libros colectivos que también aportaron nuevos elementos al análisis. El texto de Estrada, Jiménez y Puello Socarrás,
destaca que los distintos actores de derecha en la oposición retoman viejas estrategias, pero también pretenden reinventarse en su búsqueda de nuevos simpatizantes. Según los autores, una parte de las derechas impulsa novedosos perfiles políticos y nuevas formas de organización. En esta perspectiva, Falero, Quevedo y Soler han mostrado que el objetivo es la construcción de novedosos espacios de producción de sentido y de narrativas para presentarse como una alternativa para lo que se utilizan discursos basados en la incertidumbre y en el miedo. Los autores señalan que en este proceso el papel de los intelectuales conservadores y neoliberales es central, pues retoman asuntos de la derecha histórica, tales como la idea del Estado mínimo y la visión naturalista de la desigualdad, y los presentan como nuevos argumentos. En la perspectiva comparada, destaco 2 libros más que ilustran los desarrollos recientes de las derechas. Loxton examina los casos de algunos partidos en Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala y destaca que a pesar de su herencia conservadora y autoritaria, estos partidos que se mantuvieron vigentes en el escenario de la transición a la democracia han mostrado interés y capacidad para movilizar a través de redes clientelares y de una organización territorial importante, inclusive el apoyo de las clases bajas. El autor desarrolla un análisis con preguntas clave sobre la formación de los partidos políticos y sobre la política electoral en los países que son de su interés. Un elemento relevante de la metodología de Loxton es la utilización de muchas entrevistas con líderes políticos, las cuales dejan ver desde sus motivaciones hasta los retos de estas formaciones para participar en contextos de competencia electoral. En su investigación, Luna y Rovira plantean que el giro a la derecha en varios países ha sido producto básicamente de un castigo a los gobiernos de izquierda más que un realineamiento ideológico estructural. Los autores identifican 3 estrategias de las derechas actuando en la oposición: la no electoral, la electoral no partidaria y la partidaria. La primera expresa la acción política directa de los grupos de poder que tienen poder estructural y poder instrumental para incidir en el contexto económico y que tratan de influir en las decisiones de política pública y en la competencia electoral a través del activismo de sus lobbies, del financiamiento privado a los partidos y controlando la agenda mediática. La vía no partidaria se caracteriza por la aparición de líderes que promueven un programa de gobierno que no necesariamente se gestiona a través de un partido tradicional, lo que crea la posibilidad de proyectos personalistas afines a las élites, pero que también pueden atraer a nuevos sectores del electorado. La tercera estrategia es la articulación de la derecha electoral partidaria a través de los partidos consolidados de este signo político o de nuevos partidos conservadores. En opinión de los autores, además de la mala conducción de los gobiernos de izquierda, la fragmentación del sistema político crea también el escenario propicio para el surgimiento de outsiders de derecha, capaces de estructurar una agenda que aglutine diversos intereses alrededor de una ideología conservadora y del liberalismo de mercado. Finalmente, en este apartado, destaco que en un artículo reciente, Bomaro y Morresi han planteado que así como una estrategia de la oposición de derechas ha sido la creación de nuevos partidos con los formatos tradicionales, también han creado o formado instrumentos electorales de cariz personalista que con el paso del tiempo fueron perfilando fuertes liderazgos políticos. Además, Monestier y Bomarro plantean que en varios países las llamadas derechas emergentes o nuevas derechas tienen relaciones de cooperación abierta y también de competencia con las históricas derechas o las derechas tradicionales. Paso ahora a un segundo apartado con el subtítulo Las derechas mexicanas en la oposición en el marco de la Cuarta Transformación. Obviamente, para analizar a las derechas mexicanas se puede hacer una tipología muy amplia, hay varios periodos en los que uno puede, incursionar con más detalle, así que aquí es solamente un panorama general y muy centrado en el sexenio actual.
Desde el inicio del presente siglo, en varios países de América Latina, además, se observa una fuerte confrontación y una disputa por espacios de poder entre las derechas históricas y nuevos actores de derecha que tienden a ubicarse al extremo. En el caso de México, ha sido particularmente desde el triunfo del candidato de la izquierda social, Andrés Manuel López Obrador, cuando nuevos grupos de derecha han venido apareciendo en la escena pública, aunque no necesariamente su fuerza se equipara con la de personajes, grupos, organizaciones y partidos que se han creado a la extrema derecha en otros países del continente. En México, la oposición de derecha no es un contradictor antisistema, pero en el escenario del triunfo de la izquierda en 2018, se constituyó en una oposición cuyas estrategias y planteamientos se han circunscrito a cuestionar el cambio en el paradigma del ejercicio de gobierno. El ascenso de un líder como López Obrador, así como la instrumentación de un programa que ataca fuertes intereses económicos y políticos, ha provocado una beligerante reacción de las derechas que han pretendido encauzar su activismo electoral a través de una alianza de diversos grupos de este signo político. En el marco del gobierno actual, las derechas políticas han privilegiado las estrategias institucionales, incluyendo la creación de la coalición electoral actualmente denominada Fuerza y Corazón por México, que ha pasado por un largo proceso de adecuación y de cambio de nombres. No obstante, el ambiente político también ha estado marcado por un fuerte activismo empresarial, incluyendo el de los medios tradicionales de comunicación, el cual, si bien no es nuevo, sí ha sido novedoso en su estrategia de apropiación de la idea de la acción colectiva y ciudadana y en esta vía en el impulso que ha dado a una variedad de organizaciones que se presentan como parte de la sociedad civil. Al tradicional lobby empresarial y a las acciones de presión que son típicas de este sector de las derechas, se ha sumado el activismo en redes sociodigitales que han contribuido a difundir a lo largo del sexenio un sentimiento de incertidumbre sobre el futuro del país, a pesar de que los indicadores macroeconómicos se han mantenido a niveles favorables, con relación a si el proyecto de izquierda se puede extender por los próximos 6 años. El ambiente también se ha llenado de calificativos clasistas sobre la figura del presidente e incluso se retomó la narrativa del miedo, evocando el mito del desarrollo del proyecto comunista en México. Recordemos que el discurso del miedo ha sido parte de la estrategia de las derechas, especialmente de la panista, desde la primera candidatura presidencial de López Obrador en 2006, cuando el entonces candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, lo calificó como un peligro para México. En el escenario actual, el miedo es parte de una narrativa en la que la candidata presidencial de las derechas pareciera presentarse como la solución. Uno de sus principales eslogans de campaña ha sido, cito, para que puedas vivir un #México sin miedo. De acuerdo con Filmer, los políticos tienden a construir narrativas con las que evocan estructuras de sentimientos. En esta perspectiva, Eva Loos ha señalado que los políticos muchas veces recurren a las emociones para movilizar al votante en aras de respaldar intereses socioeconómicos materiales, de ahí que suelen evocar sentimientos como el de la indignación o la injusticia hacia ciertos grupos sociales. El intento de manipulación consciente, dice esta autora, por parte de los políticos, incentiva, comillas, una energía bruta que circula en la sociedad civil a través de las redes sociales y de las interacciones personales. Según Illouz, si bien la invocación a emociones específicas en algunos casos pueden tener detrás experiencias sociales concretas, también es cierto que son productos de guiones narrativos imaginados por los propios actores. El historiador Stephen Forti, por su parte, ha destacado como un rasgo fundamental de las extremas derechas europeas su parasitismo ideológico, entre comillas. Es decir, el hecho de que ante la falta de renovación de sus viejas agendas y de los principios que las unifican, han venido utilizando ideas y valores propios incluso del pensamiento de las izquierdas. Así, algunos sectores suelen presentarse como derechas feministas o se utiliza la idea de la revolución cultural para insistir en la necesidad de transformar a la sociedad y defenderla de las garras del comunismo.
además de contraatacar la hegemonía de la izquierda, cuando que son precisamente las derechas las que históricamente han encarnado a los grupos hegemónicos. Según Forti, este es uno de los factores explicativos de sus estrategias narrativas y comunicacionales y de alguna forma es un elemento que permite comprender la falta de un proyecto coherente y de largo plazo. En la perspectiva de Joss, esta autora ha llamado también la atención sobre la falta de coherencia de algunas propuestas ideológicas, de algunas supuestas propuestas ideológicas, y para explicarlo, retoma la categoría elaborada por Jason Stanley, comillas, de ideología viciada, con la que se denomina a aquella ideología que, entre otras cuestiones, dice representar a la gente sencilla y, sin embargo, privilegia políticas que favorecen a intereses específicos. Este rasgo ha permitido a las derechas, que abrevan de distintas tradiciones, construir alianzas en momentos clave y lanzarse a las calles. Sobre la base de su expresión en la esfera pública reciente, algunos autores incluso consideran que es posible analizar el activismo de estas derechas como un movimiento social que tiene la capacidad de convocar y articular la acción colectiva de una amplia franja de los ciudadanos. Personalmente discrepo de esta mirada, pues en mi opinión ha sido más que otra cosa el desarrollo de una acción colectiva cada vez más visible y organizada en la esfera pública, la que pareciera sugerir su transformación desde la perspectiva elitista hacia un movimiento social amplio, sin que realmente lo sea. Volviendo al caso de México, en el escenario de la construcción de la candidatura presidencial de la alianza opositora, parece claro que uno de sus primeros problemas ha sido que no ha querido reconocerse como un proyecto de derechas. De haberlo hecho, es muy probable que ello hubiese contribuido a que la candidata pudiese perfilar una agenda más coherente con principios y valores claros, con estrategias concretas. También le hubiese ayudado, después de correr los riesgos de posibles fracturas al interior de la propia alianza, pues se hubiese diferenciado radicalmente o hubiese buscado la colaboración de otros sectores de las derechas. Por ejemplo, en el contexto de la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada en noviembre de 2022 en la Ciudad de México, varios de sus promotores se deslindaron del PAN, al que llamaron derechista, se acordarán ustedes, ¿no? Era la derechita, y en ese proceso también se deslindaron de quien resultaría la candidata presidencial, es decir, de Xóchitl Gálvez, y ella, a su vez, también marcó distancia de las extremas derechas en el intento por mantener una imagen de ser la candidata de centro. La construcción de una atropellada candidatura de las derechas. Como recordarán, desde el final de 2020 y rumbo a las elecciones intermedias de 2021, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, iniciaron un acercamiento con el PRI a fin de establecer alianzas electorales y de esta forma impedir el avance de Morena. La experiencia previa del PAN y del PRD para la construcción de alianzas electorales locales había resultado exitosa desde 1991 en varios procesos para gubernaturas, pero la alianza con el PRI era inédita e impensada, pues este partido había sido el permanente adversario de panistas y de perredistas. En ese escenario, además, se dio a conocer a la opinión pública el nacimiento de la organización Sí por México, encabezada por el empresario Claudio X González y por el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Esta organización convocó a los tres partidos políticos a sumarse a su propia agenda. En noviembre de 2020, los tres partidos se sumaron a la convocatoria con el fin de impedir que Morena ganara las elecciones intermedias y en diciembre formalizaron y registraron ante el INE la Alianza Va por México. Una premisa de su acuerdo fue tratar de retener los bastiones de cada partido en las distintas regiones del país y no obstaculizar o restar votos al partido que tuviese mayores posibilidades de triunfo. A mediados de 2021, en plena competencia de la elección intermedia, los dirigentes nacionales de los partidos coaligados
se comprometieron a crear una coalición legislativa con el fin de crear un bloque de contención contra, cito, los caprichos presidenciales. En concreto, la idea era impedir que concretaran reformas constitucionales que el presidente consideraba indispensables para su proyecto de gobierno. Este apartado con el que iré cerrando la presentación es básicamente un recuento de lo que pasó en el proceso de construcción de la candidatura y lo que me parece importante es que podamos ir identificando toda la serie de tropezones y de contradicciones internas para comprender la situación actual de este proyecto. Las elecciones de 2022 generaron otra expectativa de triunfo para la coalición en los comicios para las gubernaturas y para las diputaciones locales en varios estados. No obstante, la fuerza de Morena se afianzó al ganar 4 de esas gubernaturas, rápido, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. El PAN mantuvo la gubernatura de Aguascalientes y el PRI la de Durango. De forma paralela y en un contexto de efervescencia electoral, la aprobación de la reforma respecto a la Guardia Nacional en septiembre de ese año fue un momento importante, entre otras cuestiones, porque generó un conflicto dentro de la coalición opositora. En medio del debate por esta reforma, el presidente del PAN afirmó que la coalición Va por México no continuaría en caso de que el PRI insistiera en mantener el apoyo a la propuesta del presidente. La propuesta priista representaba de alguna forma un apoyo implícito a la iniciativa presidencial sobre el papel del ejército respecto a la seguridad nacional. Al rechazo del dirigente del PAN se sumó el del PRD, quien afirmó que la propuesta del PRI para ampliar las funciones del ejército en tareas de seguridad contravenía el acuerdo inicial de la coalición opositora. La confrontación dentro de la alianza incluso llevó a los dirigentes de PAN y PRD a anunciar primero la suspensión temporal de la alianza y luego la posible suspensión definitiva, a pesar de que el dirigente del PRI insistía en que de romperse la alianza, ningún partido podría ganarle a Morena en las elecciones de 2023 y menos en 2024. Era evidente que desde antes de los comicios locales de ese año, que los dirigentes de los partidos sabían que el posible rompimiento de la alianza los pondría en un serio peligro para perder los reductos que les quedaban, como en el caso del PRI en Durango y en el Estado de México, y para perder incluso el registro, como en el caso del PRD. El PAN y el PRD se mantuvieron dentro de la alianza, pero denunciaron que la decisión de los priistas había generado incertidumbre en la opinión pública respecto al cumplimiento del resto de la agenda común que tenían en Va por México. En un intento por presentar algún tipo de resistencia a las decisiones tomadas por el dirigente del PRI, los presidentes del PAN y del PRD anunciaron el lanzamiento de un nuevo bloque opositor, al que llamaron Unidos o Unidas con @. Este bloque tenía como intención convocar a las fuerzas políticas no alineadas al obradorismo. Unidos en los hechos solo fue un membrete con el que los líderes de Sí por México y los dirigentes del PAN y del PRD pretendieron poner orden dentro de Va por México. Entre los integrantes de ese bloque opositor aparecían los nombres de organizaciones como el Frente Cívico Nacional, la Sociedad Civil por México, Unidos por México, UNE y Poder Ciudadano, entre muchas otras. La organización articuladora de esta red de grupos desde entonces ha sido el Frente Cívico Nacional, que realmente está encabezado por políticos en activo como Emilio Álvarez y Casa y otros en retiro como Carlos Navarrete o Guadalupe Acosta Naranjo, por empresarios, académicos como Macario Esquetino e intelectuales como Jesús Reyes Heroles. Para retomar el proyecto opositor, el dirigente del PRI aprovecharía el debate sobre la reforma electoral enviada por López Obrador, la cual volvió a cuestionar a los 3 partidos opositores en la idea de que no avalarían una reforma que dañara al INE ni al Tribunal Electoral. Es decir, la renovación de su alianza parlamentaria y de su alianza electoral fue producto nuevamente de una toma de postura frente al proyecto del presidente, más que de un proyecto con ideas propias.
Los coordinadores parlamentarios de los tres partidos anunciaron el renacimiento de Va por México por considerar que la oposición a la reforma electoral del presidente era más grande que sus diferencias. En enero de 2023 se informó a la opinión pública que Va por México contendería en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, y también se aclaró que el PRI sería el encargado de designar las candidaturas para esas gubernaturas y el PAN y el PRD trabajarían en la elección del candidato o candidata presidencial y para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, inmediatamente después del renacimiento de la alianza, la dirigencia del PRD anunció la repartición de cuotas entre el PRI y el PAN para el proceso electoral presidencial. Se anunció que los dirigentes de ambos partidos, en ausencia de Jesús Zambrano, pretendían decidir las candidaturas conforme a sus estatutos. La definición del papel que cada partido tendría dentro de la coalición fue confusa desde el inicio. Primero se afirmó que al PAN correspondía conducir el proceso para llegar a elegir la candidatura presidencial, e incluso se afirmó que para ello retomaría sus reglas democráticas estatutarias, tomando en cuenta a los diversos grupos de la sociedad civil. Para resolver el problema del procedimiento, a mediados de 23 la alianza dio a conocer el método de selección de lo que llamaron la candidatura más competitiva posible. Y también se anunció que la coalición modificaría su denominación por la de Frente Amplio por México, mecanismo con el cual pretendían buscar la participación de la sociedad civil, o sea, por eso Frente Amplio por México. Inmediatamente se fueron conociendo las aspiraciones de varios panistas y priistas deseosos de encabezar al frente opositor. Y bueno, ya como ustedes saben, Krill, Romero Hicks, Beatriz Paredes, etcétera, etcétera. Una larga lista de gente que rápido levantó la mano. La primera fase de la contienda entre los aspirantes a la coordinación del proyecto opositor consistió en la recolección de por lo menos 150,000 firmas de la supuesta ciudadanía y de militantes de los partidos. Este proceso fue altamente conflictivo, pues se realizaron varias denuncias por parte de panistas y priistas en el sentido de la forma como este proceso podía favorecer a algunos de los aspirantes. También se cuestionó el mecanismo para la recepción y validación de firmas y la transparencia en el manejo de los datos personales de quienes autorizaron la información, que se utilizara su información electoral, pero también de grupos de supuestos simpatizantes de algunos de los contendientes. Después de superar esta primera fase, acuérdense que también se realizó este evento en varias regiones llamado Visiones por México, que consistió en un gran evento general y en 5 foros regionales. En esos espacios se presentaron los 4 aspirantes que lograron superar la primera fase, que fue la de la recolección de las firmas. Me disculparán si a veces he atropellado esto, pero ese proceso fue tremendamente espantoso, complicado, confuso, ni ellos entendían cuáles eran los procedimientos. Entonces estoy tratando de hacer una apretada síntesis para que vean que era imposible armar una candidatura opositora viable, me parece. El proceso de definición del mecanismo para la selección del coordinador del proyecto del Frente Amplio por México resultó atropellado, por decirlo menos, con múltiples tensiones entre los partidos políticos coaligados y objeto de fuertes denuncias de irregularidades por parte de quienes participaban en la propia coalición. Hubo dudas sobre el procedimiento y la transparencia y quedaron en evidencia las dificultades para construir una metodología blindada ante los posibles actos a favor y en contra de una de las precandidaturas, voy a decir, así como el posible uso del clientelismo político por parte de los partidos con una estructura más robusta con el fin de favorecer a sus candidatos e inclusive de una posible intervención de Morena en el proceso. Para la siguiente fase, prácticamente los partidos coaligados perfilaron la contienda interna entre 2 mujeres, Beatriz Paredes del PRI y Xóchitl Gálvez del PAN, de las que se resaltó su perfil popular y en especial respecto a la segunda, su origen humilde y su éxito como empresaria. La idea era presentar una candidatura competitiva frente a quien para ese momento ya era claro que sería la coordinadora del proyecto oficialista, Claudia Sheinbaum.
En los foros regionales, Paredes demostró mayor experiencia, conocimiento en diversos temas y mayor habilidad para formular propuestas frente al desempeño de Xóchitl Gálvez, pero la decisión ya estaba tomada dentro de la coalición. Hay que decir que en un momento previo habían renunciado a la contienda Enrique de la Madrid y el panista Santiago Krill. Si bien el primero de ellos salió como parte de las negociaciones internas de su partido, Krill fue públicamente presionado por expresidentes del PAN y por gobernadores, tanto por medios de comunicación y en redes sociales. Es decir, el PAN optó por negociar la candidatura de un panista con una trayectoria importante dentro del partido para impulsar la eventual candidatura de Xóchitl Gálvez. Me voy a ir saltando algunos párrafos. Hacia el final del proceso se realizó una encuesta de conocimiento de los aspirantes entre la ciudadanía y Paredes salió mejor posicionada en general en esta encuesta. Para ir preparando el terreno y evitar el último tramo que se pretendía desahogar con la activa participación ciudadana, entre comillas, en una votación en la que podrían participar militantes y simpatizantes de los partidos coaligados, en agosto de 2023, en una entrevista evidentemente armada, y ustedes la vieron en televisión, el dirigente del PRI señaló que su candidata no estaba siendo favorecida en las encuestas y que era importante que tomara la decisión de salir por el bien del frente. Me salto otro párrafo, tal como lo había anunciado el presidente del PRI, el miércoles 30 de agosto, 4 días antes de que venciera el plazo para dar a conocer a la persona que debía encabezar el proyecto del frente, y antes de convocar a la participación en urnas de la ciudadanía, el comité organizador publicó los porcentajes de votación obtenidos por las dos precandidatas o las dos aspirantes a la coordinación. En la votación ponderada, Gálvez aventajó a Paredes y con estos datos el Frente optó por seleccionarla como la candidata más popular de acuerdo con las encuestas y como la candidata que más gozaba del apoyo en general de los grupos que apoyaban la coalición. La decisión de las dirigencias y el comité organizador de no realizar la consulta ciudadana, que en los hechos implicaba una elección primaria, opacó el propio proceso de selección de la candidata. El 3 de septiembre del 23, la senadora Gálvez del PAN fue oficialmente nombrada coordinadora del Frente Amplio por México y a partir de ese momento inició un difícil proceso de construcción de la imagen de una narrativa con fuertes rasgos populistas de derecha, intentando presentarla como la candidata de una amplia sociedad civil, la candidata ciudadana alejada del poder de los partidos. Pretendiendo conectar con la ciudadanía, la Alianza de Derechas volvió a cambiar de nombre. El 21 de noviembre del 23 se registró ante el INE la coalición Fuerza y Corazón por México, alianza parcial con miras a competir en 253 de los 300 distritos electorales y en 30 de las 32 fórmulas del Senado, además de la presidencia de la República. La alianza se define como un organismo que sociedad civil y partidos políticos integraron para trabajar en pro de México. Además, en el mes de enero de 2024, Xóchitl Gálvez estrenó, recordarán ustedes, una conferencia de prensa diaria, según ha dicho, para hablar de las verdades que el presidente oculta y a la cual ha llamado la Mañanera de la Verdad. Este experimento fue creado a raíz de que se le negó el ingreso a Palacio Nacional en una de las conferencias del presidente, en la que ella afirmaba querer ingresar para desmentir que estaba en contra de los programas sociales. Desde que inició este 2024, la candidata de la coalición se ha quejado de no estar recibiendo el apoyo necesario por parte de los partidos que la postulan. A lo largo de los meses ha sido claro que los spots que difundieron los presidentes de los dos principales partidos políticos de la alianza, PAN y PRI, han promovido básicamente sus propias candidaturas a diputados de representación proporcional, para las cuales no requieren de los recursos que destinan, pues el triunfo lo tienen prácticamente asegurado al ocupar el primer lugar de las listas de sus partidos para estos cargos. Para este momento se observa pues más bien una candidata que se presenta sola a los actos de campaña y en algunos casos acompañada por el coordinador general Santiago Krill o por algún otro miembro de su equipo. Gálvez aparece más como una candidata abandonada por estos grupos de poder que la impulsaron
y una candidata que apela a la credibilidad de la sociedad civil a la que quiere o dice representar. En el mes de abril, de acuerdo con algunas encuestas, la candidata de las derechas había crecido apenas 3 puntos porcentuales desde el momento en el que fue ungida como la abanderada de la coalición en noviembre de 2023, y su participación en el primer debate no sumó nuevos apoyos, pues su desempeño no fue muy afortunado. Y a tono con su estrategia de evocar emociones, insistió en presentar a la candidata oficialista, ustedes habrán visto el debate, como, y cito, una mujer sin corazón. En su búsqueda, voy cerrando, en su búsqueda de conexión con los sentimientos de amplios sectores de la sociedad mexicana que cuestionan la discriminación por clase, por género, el lenguaje violento en función de las características personales, etcétera, en uno de sus mensajes en redes sociales, la candidata ha afirmado que ha sido fuertemente criticada por su imagen física y por su origen humilde, cuando que si bien no se puede dejar de reconocer que en redes sociales hay este tipo de grupos y de agresiones personales, más bien los cuestionamientos de peso que se le han hecho tienen que ver con el origen de sus bienes, con los supuestos actos de corrupción que cometió cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo o recientemente por el comportamiento inapropiado de su hijo. Con relación a sus propuestas, como afirma el periodista Fabricio Mejía, el principal problema de la candidatura para lograr construir la credibilidad que dice buscar ha estado justamente en su estrategia de comunicación, que es totalmente equivocada, pues ha decidido tener tantas versiones posibles como públicos que le escuchan. De ahí que sobre un mismo tema exprese distintas propuestas. Por ejemplo, y doy 2 ejemplos, me salto a los comentarios generales. Por ejemplo, respecto a la seguridad, el 2 de agosto de 2023, en Celaya, Guanajuato, alabó la estrategia seguida por Felipe Calderón y posteriormente en el documento hacia un programa de gobierno 2024-2020 elaborado por José Antonio Gurría, se planteó la necesidad de reinstalar a la Guardia Nacional y al personal de la extinta Policía Federal en áreas de inteligencia, así como renovar a las policías estatales que han sido objeto de fuertes señalamientos de corrupción. Además, en 2024 la candidata afirmó que habrá de duplicar la Guardia Nacional, pero que la va a retirar, al igual que a la Marina, de las áreas que realizan en las aduanas. También propuso la creación de una megacárcel de alta seguridad y, es decir, que con relación a la Guardia Nacional ha contradicho lo que opina el Partido Acción Nacional y parece estar más cercana a lo que opinó el Partido Revolucionario Institucional. Podría dar aquí otros 2 o 3 ejemplos que tienen que ver con estas contradicciones, pero creo que ya estoy demasiado retrasada, entonces voy a ir como cerrando en los comentarios. Desde la perspectiva de la oposición, pregunto, ¿cómo puede construirse un proyecto de gobierno? Ya no digo un proyecto de nación, porque pues aquí no hay ni proyecto de nada, ¿no? O sea, me parece que hay muchas cosas improvisadas. ¿Cómo puede construirse un proyecto de gobierno alternativo con contradicciones estructurales derivadas de la tensión de origen de la alianza electoral y de las contradicciones inherentes al perfil y estrategias de la propia candidata? Como Jano Bifronte, la candidatura presidencial de las derechas presenta 2 facetas contradictorias que no logra resolver y que tienen que ver con su intención de mostrarse como una ciudadana independiente de las decisiones de los partidos que la postulan. En esta vía pretende distanciarse del discurso y del lenguaje de las élites, pero la candidatura opositora sigue estando atravesada por sus contradicciones originales. Es un experimento novedoso, pero asentado en las viejas prácticas de los partidos tradicionales y también contradictorios en sus programas políticos. No existe tal candidatura ciudadana independiente. Existe la candidatura de una política no militante que es impulsada por actores poderosos en distintos ámbitos de la vida nacional. Xóchitl Gálvez ha sido la candidata de una coalición fallida en la que los partidos dejaron en sus manos la estrategia electoral de un proceso desde un inicio con fuerte olor a fracaso, en el que la candidata ha tenido que enfrentar sola su propia defensa ante los cuestionamientos del oficialismo y en el que no parece vislumbrarse un cambio radical, por lo menos en los próximos 40 días creo que queda, ¿no?, para la elección.
Entonces, voy a dejarlo aquí a reserva de que después podamos ampliar algo más. Y gracias y perdón por el tiempo. Bueno, muchas gracias, Tania, por tu charla. Ya tendremos tiempo de algunas preguntas. Ahora me voy a permitir presentar a nuestro segundo conferencista, al doctor Alberto Espejel Espinosa. El doctor Alberto Espejel Espinosa es politólogo, es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México, y doctor en Ciencia Política por la UNAM. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, adscrito al programa político de la División de Ciencias Socioeconómicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, desde 2018, y fundador de la revista electrónica Posibilidad Política. Sus líneas de investigación son partidos políticos, democracia y asociaciones público-privadas. Le damos un aplauso al doctor Alberto Espejel, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecerle su presencia, agradecer la invitación al doctor Alejandro López y a quienes estuvieron en la organización, también agradecerles todo el apoyo, todo, digamos, la infraestructura que hay aquí para llevar a cabo esta charla. Y, bueno, igual felicitar a la doctora Tania Hernández por su presentación. Yo me sumo justamente a esta idea de la necesidad de repensar, reflexionar sobre la oposición en México, en la democracia en la que vivimos, ¿no? Ya sea como un contrapeso o como un actor que tiene, digamos, ese énfasis en la deliberación y en negociar, en lograr acuerdos, ¿no? En mi impresión, esto segundo es lo que nos ha faltado en la oposición en México. En términos de Gálvez también me sumo a esta idea de que es una candidatura, digamos, que mira a dos lados, ¿no? Pareciera que por un momento mira hacia las demandas sociales, incorporar algunos temas que le preocupan al grueso de la población, y por otro lado mira con nostalgia a los privilegios, ¿no? Entonces esa suerte de bipolaridad, de hecho, desde mi punto de vista, es lo que ha generado que no sea una candidatura competitiva. Y un poco de esta bipolaridad la vamos a ver cuando les platique sobre el tema de seguridad y lo que ha planteado Xochitl Gálvez, para tener una referencia frente al proyecto de Claudia Sheinbaum. Entonces, dicho esto, entiendo que también hay muchos alumnos de sociología, ¿verdad? Ok, muy bien. La ciencia política y la sociología tienen, digamos, cierto diálogo, y eso pues me anima mucho porque pues creo que nos vamos a entender bastante. Ahora, quisiera comentarles rápidamente cómo estructuré la presentación. Tiene 4 puntos muy básicos. Primero, quiero plantearles por qué es importante reflexionar en torno a los partidos en el ámbito electoral. En segundo, quiero platicar un poquito del enfoque teórico que yo ocupo para observar esta disputa electoral que estamos presenciando en torno a la candidatura presidencial. En tercer lugar, anclado en una categoría que es proyecto político, además de explicarlas, quiero mostrarles alguna propuesta que podría servir para reflexionar sobre esta disputa, pero ya en materia de seguridad solamente. Y en cuarto lugar, quiero, digamos, dar cuenta de qué observo en torno al proyecto de Claudia Sheinbaum frente a su principal contrincante, que es Xochitl Gálvez. Bueno, como ustedes saben, pues los partidos importan, nos gusten o no. Es decir, si yo ahorita les preguntara quién confía en los partidos, todos me dirían prácticamente que muy poco o prácticamente nada. Y sin embargo, tienen funciones esenciales para las democracias contemporáneas. Por ejemplo, el reclutamiento político, la movilización del descontento o la aprobación hacia las urnas, la canalización de ciertas demandas y transformarlas en plataformas y después en política pública, ¿no? Y también son esenciales en la formación de gobiernos y legislativos. Y con todo y que la reforma del 2014, como ustedes saben, aprobó la existencia de candidaturas independientes o aprobó figuras de democracia participativa como la consulta popular
o también incluyó mecanismos de rendición de cuentas vertical como la reelección municipal y legislativa. Lo cierto es que a casi 10 años de distancia, los partidos políticos, nos guste o no, siguen detentando el monopolio de la representación política en nuestro país. Y de hecho, paradójicamente, ¿no?, la evaluación de la ciudadanía sigue siendo poco halagadora. Les decía, si yo preguntara aquí, seguro prácticamente nadie confía en ellos, pero si le preguntamos al grueso de la población y revisamos cualquier encuesta, la encuesta nacional de cultura cívica o cualquiera similar, notarán ustedes que 8 de cada 10 mexicanos más o menos confía poco o nada en los partidos, y eso nos muestra que la ciudadanía no se siente cercana a estas instituciones y a quienes emanan de sus filas. Y en esa tesitura, la ciencia política se ha dado a la tarea de reflexionar a los partidos desde distintas arenas: el ámbito legislativo, las funciones de gobierno, la vida interna de los partidos, pero también el ámbito electoral, ¿no? Y recordarán ustedes que nuestro país atravesó por una liberalización gradual, prácticamente tortuosa, que inicia en el 77 con la reforma electoral, y que mediante estos cambios en el sistema electoral, algunos partidos, como el Partido Acción Nacional, y después, mucho tiempo después, el Partido de la Revolución Democrática, fueron ganando espacios de gobierno, presidencias municipales, gubernaturas, espacios legislativos, ¿no?, hasta que se logra la tan ansiada alternancia en el año 2000, encabezada por Vicente Fox, ¿no? Y con ello se fue conformando un sistema de partidos pluralista moderado que se diferenció bastante de lo que vivimos a partir de 1946, que fue este sistema de partido hegemónico encabezado por el PRI. Entonces, algo cambió en nuestro país y en ese cambio los partidos tuvieron mucho que ver. Por ende, en la ciencia política hay muchos temas que se han estudiado en torno a los partidos en las elecciones. Solo por mencionar algunos, recientemente, seguramente ustedes habrán notado que muchos colegas han estudiado el tema de los realineamientos electorales, las alternancias, cómo está cambiando la correlación de fuerzas a nivel subnacional, en gubernaturas, capitales, presidencias municipales, o también a nivel nacional. Y algunos otros colegas también han estudiado el tema de las alianzas, que como verán estamos hablando hoy de 2 candidaturas impulsadas por distintos partidos que se alían para lograr el poder público, ¿no? Entonces también las alianzas del 2018 han sido un tema muy recurrente en la literatura de la ciencia política. Pero también debo decirles que hay otros colegas que han estudiado el tema de las plataformas, que es un poco lo que a mí me tocará presentar con ustedes, y es una literatura a la que me adscribo. Y en ese sentido hay quienes han encontrado que las plataformas son importantes porque de alguna manera los ciudadanos evalúan a los candidatos presidenciales con base en esos documentos. En América Latina, por ejemplo, de Alessandro ha planteado que las plataformas son importantes porque también pueden incluso determinar los temas de la campaña, al mismo tiempo que son buenos predictores de la política que van a llevar a cabo los gobernantes. Entonces las plataformas importan, y si importan, dice de Alessandro, también es porque, dado que los partidos tienen un carácter histórico y social, sus plataformas nos muestran cómo están interpretando la realidad y el statu quo que en esa interpretación prevalece. Entonces las plataformas vale la pena revisarlas para más o menos darnos cuenta qué es lo que están pensando los partidos. Dicho esto, entonces, creo que queda claro que los partidos tienen un papel privilegiado en el sistema de partidos en México, un papel, digamos, importante en términos de las funciones que detentan, pero que también son entes escrutables, ¿no? Que como ciudadanos, como académicos, pues es importante observar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y qué implicaciones tiene. Y para esto, para el análisis de estas plataformas que les quiero mostrar, pues precisamos de un enfoque teórico, que en concreto tiene que ver con los nuevos institucionalismos, que seguramente en sociología algunos de ustedes por ahí han escuchado un poquito de esto, que es un enfoque, debo decir, plural, ahorita explico un poquito más, pero que emerge, y esto es importante, como una reacción a la homogeneidad científica de la teoría de la elección racional, que seguro de teoría de la elección racional sí han escuchado por ahí algo, ¿no? Bueno. En la ciencia política, la teoría de la elección racional, que como ustedes saben proviene de la economía, muchos autores, Schumpeter, Anthony Downs, Albert Hirschman, John Nash, son autores que vienen de la economía y que empiezan a estudiar el fenómeno político y que tienen grandes aportaciones, por lo menos en la ciencia política, y fueron un enfoque predominante de 1970 a los 90 del siglo pasado. Y normalmente ellos trabajaban mediante una metodología deductiva, ¿no? Mediante la generación de suposiciones a partir de las cuales se deducía el comportamiento.
por ejemplo, una cosa muy sencilla, que los actores políticos son racionales, son maximizadores o tienen esa capacidad de transitividad, ¿no? De elegir un curso de acción en lugar de otros dos porque evalúan los costos y los beneficios, ¿no? Más o menos así funciona esta teoría de la elección racional, y frente a ello los nuevos institucionalismos enarbolaron un programa, digamos, teórico y metodológico en favor del pluralismo disciplinario, logrando, digamos, materializar esta hibridez a partir del uso de lo inductivo y lo deductivo, el uso de metodologías cualitativas y cuantitativas, pero también con las famosas teorías de alcance medio de Merton. Entonces, para el institucionalismo, las instituciones, en tanto reglas del juego, son una característica fundamental de las sociedades y las formas de gobierno, y tienen, digamos, 4 rasgos importantes. Primero, estas reglas del juego trascienden a los individuos. Segundo, son estables a lo largo del tiempo. Tercero, pueden determinar el comportamiento político. Y cuarto, son aceptadas y compartidas por el colectivo. Dicho esto, repito, el nuevo institucionalismo no es un enfoque homogéneo, sino diversas aproximaciones en las que confluyen distintas disciplinas sociales, por lo cual podemos visualizar 4 tipos, al menos 4 subtipos de nuevos institucionalismos. Hay más, pero los que se han utilizado en América Latina, me parece que estos son los más importantes. En primera instancia, el más cercano quizá a su carrera, el institucionalismo sociológico, que se interesa por analizar interacciones sociales y que parte de la idea de que los individuos no somos entes aislados, sino que respondemos más bien a partir de la socialización a una serie de símbolos que compartimos, ¿no? Entonces, para este institucionalismo, las reglas del juego, las instituciones, son un cúmulo de valores y prácticas que influyen en quienes integramos alguna organización. En segundo lugar, tenemos el institucionalismo de la elección racional, que entiende a las instituciones como un conjunto de reglas e incentivos que marcan, digamos, las condiciones de una racionalidad restringida por estas reglas, ¿no? Al tiempo que permiten solucionar problemas de acción colectiva. En tercer lugar, tendríamos el institucionalismo histórico, que entiende a las instituciones como organizaciones, reglas, procedimientos que estructuran la conducta o el comportamiento político en este caso, pero en los que el origen de estas organizaciones o reglas tiende a incidir a lo largo del tiempo. Y en cuarto lugar, tendríamos al institucionalismo discursivo, que se interesa por entender el contenido de las ideas y analizar el proceso por el cual estas ideas son comunicadas y legitimadas, aunque en un contexto, digamos, restringido o limitado por los marcos institucionales. Ahora, dicho esto, me adscribo a ese último institucionalismo, al discursivo, por lo que retomo una autora llamada Vivian Schmidt, para plantearles que existen 3 niveles de ideas que podemos analizar. Primero las políticas, después los programas y la filosofía. Las políticas son básicamente las propuestas de los actores, los tomadores de decisiones, para tratar de resolver ciertos problemas o atender demandas ciudadanas, ¿no? Es decir, lo que tenemos en un debate presidencial, lo que se encuentra en una plataforma electoral, forma parte de estas políticas, y es donde me voy a enfocar más adelante. Pero en segundo lugar existen los programas, que aluden a la implementación de la política pública que busca resolver demandas. Ese es un paso más allá, al cual no me meteré en esta ponencia. Y en tercer lugar se encuentra la filosofía, que según Vivian Schmidt tiene que ver con las normas, valores, principios, creencias e idearios que rigen la conducta de los tomadores de decisiones. También quisiera agregar, en cuanto al discurso, que no es simplemente la suma de un conjunto de ideas que se articulan, sino que las ideas se enmarcan, digamos que en el contexto determinado en el que se dan, tomando en cuenta cuándo, dónde, cómo y por quién fue dicho. Y una vez establecido esto, reitero que lo importante, por lo menos para la ciencia política, es reflexionar las ideas y su papel en la política, en este caso en 3 aspectos: en la lucha por el poder público, concretamente por la presidencia de la República; en la vinculación que tienen las ideas con los problemas que atañen a la ciudadanía, concretamente la seguridad; y en tercer lugar, en la conformación de proyectos políticos, que es lo que veremos a continuación. Por ende, retomando a John Dryzek, asumo que la esfera pública es una constelación de discursos que entran en conflicto y que la disputa tiene como objetivo el establecimiento de estos proyectos como hegemónicos. Ahora, dicho esto, retomo a algunos sociólogos, son de hecho Evelina Dagnino, Aldo Panfichi y Alberto Olvera, brasileña, peruano y mexicano, que tiene un libro que se llama La construcción por la democracia en América Latina,
en donde acuñan esta categoría de proyecto político y que en lo particular me resulta clave para lo que les voy a presentar. Por proyecto político ellos entienden el conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad que orientan la acción política de los diferentes sujetos. Dicho esto, para Dagnino y sus colegas es posible distinguir 3 proyectos políticos en América Latina, lo que denominan el proyecto autoritario, el neoliberal y el democrático participativo. En el caso del autoritario, dicen los autores, se encuentra en estado de latencia, digamos como en stand-by, debido a los efectos de la doble transición. Y este proyecto tiende a anular la operación de las instituciones democrático-liberales y por lo cual las elecciones carecen de importancia para este proyecto o, en el caso extremo, las prohíbe. Además de esto, no reconoce la existencia de la sociedad civil y la ciudadanía y tiende a cancelar derechos políticos. En ese sentido, la relación sociedad-estado suele ser vertical y clientelar y además existe en diverso grado cooptación y represión. Y finalmente, los elementos clave de este proyecto autoritario son la sumisión, la verticalidad y la discrecionalidad. En contraparte tenemos al proyecto neoliberal, cuyo eje es la necesidad de redefinir las relaciones entre Estado y sociedad con base en los dictados de la acumulación del capital. Por lo que el Estado es condenado a ser un simple regulador, pues le transfiere responsabilidades importantes al sector privado. También suele restringir la democracia a una visión minimalista y técnica. De ahí que el poder no es compartido y este proyecto se sustenta en la eficiencia, la calidad y la utilidad en la acción gubernamental. Además de que parte de la idea del ciudadano visto como cliente y no como un sujeto de derechos. En tercer lugar, se ubicaría el proyecto democrático participativo, cuyos ejes son la profundización de la democracia y, por ende, la participación es un elemento fundamental y es entendida como una forma de compartir el poder. Además, la sociedad civil en tanto esfera está relacionada con la creación de espacios públicos donde se desarrolla el conflicto y o la deliberación. Y el objetivo de este tercer proyecto es construir una mayor igualdad, ya que se sustenta bajo la idea de la ampliación de derechos. De ahí que la categoría proyecto político puede ser útil para pensar una tipología sobre el ámbito de la seguridad, principal problema que, como ustedes saben, aqueja a la población mexicana. Aunque claro que lo que veremos a continuación sigue en construcción y son más bien tipos ideales que no necesariamente se encuentran de forma pura en la realidad. Y debo decir que ese cuadro no me representa, lamento que esté tan cargado, insisto, está todavía en construcción, todavía hay que modificar algunas dimensiones, pero lo que quiero resaltar, que se los comento brevemente, es que hay diferencias importantes entre los proyectos. Por ejemplo, en rubros como la estrategia de seguridad, que es algo que incluyo, la respuesta a los homicidios dolosos, el papel que se le brinda a la participación ciudadana y la capacitación policial, cómo mejorar la localización de personas desaparecidas, cómo están pensando la construcción de paz y la justicia transicional, además de qué proponen en torno a reclusorios, reinserción social y crimen organizado. Y en ese sentido, solo por mencionar algunas diferencias importantes entre estos proyectos, yo diría que en el caso del proyecto democrático participativo, se apuesta por entender el problema de la inseguridad desde sus causas, poniendo el acento en la reconstrucción del tejido social, pero también se incluye a la ciudadanía dándole un papel activo más allá de la mera denuncia de delitos, involucrándola en la resolución de conflictos comunitarios, pero también en la búsqueda de personas desaparecidas, solo por mencionar algunas de estas diferencias. Mientras que los proyectos autoritario y neoliberal, en ellos se mira la resolución de problemas, en este caso de la seguridad, de manera vertical, del gobierno y el sector privado hacia abajo, sin incorporar a la ciudadanía, a la cual suele dársele el papel pasivo de la denuncia de delitos. Dicho esto, para caracterizar estos proyectos de Sheinbaum y su principal contrincante, comentarles que lo que hice fue revisar las plataformas electorales por partido de origen, Movimiento Regeneración Nacional y Partido Acción Nacional respectivamente, pero también la plataforma y plan de gobierno de la coalición Fuerza y Corazón por México, porque la de la coalición encabezada por Morena es la misma que la que presentó de manera individual. Entonces no tenía caso repetir esa plataforma, la individual y la de la coalición de Morena. Ahora, también incluí lo que dijeron las candidatas a mediados de marzo cuando presentaron ante los medios de comunicación sus principales propuestas en materia de seguridad. Y valdría la pena agregar que en cuanto a los debates,
ustedes observaron seguramente algunas cuestiones del debate, más allá de la sonrisa de Maynes, ¿no? Y habrán notado que el tema no era seguridad, aunque hubo algunas menciones interesantes. Por ejemplo, cuando Gálvez dijo, se acabaron los abrazos a los delincuentes, o también habría que tomar en cuenta cuando Sheinbaum enfatizó el tema de la política social como parte neurálgica de su proyecto de gobierno. Ahora, siguiendo con esto, lo que aprecio en torno al proyecto político de Sheinbaum es lo siguiente. En términos generales, se trata de propuestas más cercanas a un proyecto democrático participativo por las siguientes razones. En el caso de la seguridad, su propuesta se enfoca en la prevención del delito a través de procesos de desarme, programas sociales, reinserción social, recuperación y dignificación de las cárceles existentes. Pero de igual forma plantea que la participación ciudadana se vierta en torno a la prevención del delito mediante programas como los comités de seguridad ciudadana implementados en la Ciudad de México. Respecto a la situación policial, valdría la pena recuperar que como jefa de gobierno tuvo logros interesantes. Por ejemplo, el salario promedio del policía aumentó 50% más o menos del 2019 al 2023. Pero de igual forma implementó el plan de desarrollo policial que fue condecorado por la OEA en términos de la perspectiva de género, que tuvo logros importantes, entre ellos que los jefes de cuadrante fueran electos por concurso y que los ascensos fueran meritocráticos. También vale la pena decir que la Universidad de la Policía de la Ciudad de México y programas de prevención como Alto al Fuego son actualmente referentes en América Latina, y en ese sentido estos resultados presentan, digamos, ideas interesantes que la candidata ha planteado que intentará extender a todo el país, algunos de ellos. ¿Okay? Ahora, en el rubro de búsqueda y localización de personas desaparecidas, además de proponer mejorar los mecanismos de búsqueda y coordinar mejor a las autoridades, que eso es algo que propusieron todos, ¿no? A diferencia de sus contrincantes, ella agrega el apoyo integral a familiares y garantizar su participación en la búsqueda y justicia. En torno a la construcción de paz, además de reconocer la necesidad de reducir la desigualdad social, aumentar el acceso a oportunidades y servicios, ha planteado también la importancia de la promoción del desarrollo integral de las comunidades. Ahora, en cuanto al tema de la educación de valores de paz, tolerancia y resoluciones de conflictos, también ella lo complementa con la promoción de actividades culturales que fomenten la convivencia pacífica, aunado a que, cito textual de la plataforma, se intensificarán los diálogos por la paz en las regiones afectadas por conflictos y se crearán todas las mesas de construcción de paz y seguridad que sean necesarias. Cierro la cita. Respecto a la justicia transicional, destaca la importancia de garantizar la reparación del daño a las víctimas, la garantía de no repetición y la reconciliación en las comunidades. Mientras que respecto a reclusorios y reinserción social, no ha planteado la construcción de nuevos penales de máxima seguridad, sino más bien mejorar los existentes, incluyendo para ello la capacitación del personal penitenciario y la implementación de la tecnología para prevenir la violencia y el hacinamiento. En adición, ha postulado implementar programas integrales e instancias de reintegración y seguimiento que incluyan educación, capacitación laboral, atención psicológica y apoyo para la reinserción familiar y comunitaria. Respecto al crimen organizado, prioriza la prevención del delito, como ya lo dije, y la violencia a través de programas sociales y oportunidades para jóvenes, además que plantea el fortalecimiento del sistema de justicia penal para asegurar el castigo a responsables solo de delitos graves, sin que ello implique reducir la asignación de recursos para prevención del delito. Finalmente, respecto al homicidio doloso, llama la atención que su plataforma no alude directamente al tema y, sin embargo, valdría la pena recordar que en este rubro, a diferencia de sus contrincantes, cuenta con experiencia de gobierno, en donde también presentó logros importantes. Por ejemplo, la Ciudad de México pasó en 2019 de 4.4 homicidios dolosos a solo 1.5 en 2023. Otros dos ejemplos, el robo con violencia se redujo en 70% en el mismo lapso y las lesiones dolosas por disparo de arma en 65%. Ahora, dicho esto, solo para tener un parámetro de diferenciación, voy a hablar un poquito de Gálvez y del proyecto que yo visualizo en torno a ella. Y lo que yo veo es que sus propuestas están un poco más cercanas a un proyecto autoritario e incluso a uno de corte neoliberal, por lo siguiente. En primer lugar, su estrategia de seguridad enfatiza incrementar la presencia de policías e invertir más en el sector seguridad. De ahí que se entiende por qué en la presentación de propuestas en marzo de este año planteó, cito textual, la necesidad de nuevas policías con poder de vencer al crimen. Cierro la cita.
En ese orden de ideas, su otra propuesta de triplicar el número de guardias nacionales que mencionaba hace rato la doctora, de 150,000 a 500,000, pues se contrapone en realidad con la idea de apostar por fortalecer policías estatales, que es el verdadero déficit de seguridad de nuestro país. Y más allá del número, que después lo cambió, no dijo nada sobre el tipo de funciones que se espera que tenga esta institución. Por otro lado, solo promueve la participación de la ciudadanía en tareas de vigilancia y denuncia de actividades delictivas, dándole un papel muy limitado a la ciudadanía. Y aunque en el rubro de programas sociales pareciera democrático su proyecto, porque ha agregado incluso en comerciales que seguramente han visto ustedes, la intención de fortalecer programas sociales dirigidos, por ejemplo, a jóvenes en situaciones de riesgo o a ciertos sectores vulnerables con el fin de prevenir la violencia y el delito. Lo cierto es que en sus discursos ha mostrado esta bipolaridad que mencionaba la doctora, ¿no? Con un tinte bastante autoritario, y ha estigmatizado a los jóvenes que no trabajan y no estudian, planteando que solo se les regala el dinero y que hay que cambiar eso por, cito textual, sí, es decir, sí estudio y sí trabajo. Con lo cual no los visualiza como sujetos de derechos ni como sectores en riesgo, sino más bien los está evaluando de una forma despreciativa. Por otro lado, en el rubro de cultura de la paz se enfoca en promoverla solo a través de la educación y la difusión de valores, de convivencia y respeto mutuo, pero no incluye la resolución de conflictos. Y en torno a reclusorios, en la presentación de temas a la sociedad, planteó construir al menos 3, primero dijo que una, después dijo que 3 megaprisiones de máxima seguridad. Una especie de guiño al buquelismo de El Salvador, en vez de plantear sanear los penales existentes. Y sería interesante saber qué tipo de penal prefiere, si uno público o uno donde el sector privado tenga mayor participación en la construcción y manejo del penal. Y lo digo porque normalmente el partido al cual he estado más cercano, que es Acción Nacional, ha optado por lo segundo. Prueba de ello son los más de 10 penales, 11 penales de máxima seguridad que otorgó vía licitación directa Felipe Calderón al término de su sexenio, los cuales, debo decir, no fueron más baratos que los ceferezos que ya tenemos y tampoco dieron mejores resultados en términos de gobernabilidad, derechos humanos o reinserción. Y si bien se manifiesta a favor del respeto a los derechos humanos en todas las acciones de seguridad y justicia, es usual que una política de mano dura como la que ella enarbola rivaliza con esta idea y, por el contrario, aumenten las violaciones de parte de los cuerpos de seguridad, tal como ocurrió justamente en el sexenio de Felipe Calderón. Ahora, respecto al crimen organizado, su proyecto suena un poco autoritario en función de que su principal apuesta es la implementación de la mano dura, mayor presencia policial, penas más severas, mayor inversión en seguridad. De ahí que no extraña que cuando presentó sus propuestas en marzo, dijo, cito textual, debemos actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado, ninguna cortesía al crimen organizado. Cierro la cita. En esa tesitura propone en su plataforma construir 32 equipos policiales de reacción para combatir a los criminales. De igual forma, propone cuestiones con poco sentido, ya que ya las realiza el gobierno federal. Por ejemplo, la creación de un fondo de atención a víctimas y el impulso a la justicia cívica. Sobre el primer punto, ya existe un fondo como el que propone, además de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y sobre la justicia cívica, desde el 2019 se impulsa, mediante el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Entonces, concluyo con una mirada, digamos, prescriptiva, en este caso, sobre lo que debería ser la política de seguridad, lo cual, como sabemos, es un tema muy álgido. Y concluyo diciendo que si bien es cierto que la apuesta de mano dura suele ser muy atractiva para la opinión pública y que los políticos suelen proponerla y usarla, ya que suena moralmente justo, también es cierto que los ciudadanos con frecuencia dan la bienvenida a estas medidas de mano dura bajo la promesa de que frenarán las tasas de criminalidad. Lo cierto es que las intervenciones de mano dura rara vez son efectivas. Incluso bajo sus propios parámetros de éxito, este tipo de medidas a menudo no consiguen reducir los indicadores de inseguridad, bajar la impunidad, disuadir la ocurrencia de nuevos delitos o prevenir la reincidencia. Además, suelen tener consecuencias imprevistas como la estigmatización y violación de derechos de los jóvenes que viven en comunidades marginadas, sobre todo en contextos donde la aplicación se ha dado en el marco de instituciones débiles, una policía mal capacitada, sistemas judiciales y penales ineficaces, justamente como lo que tenemos en México. Por lo que cierro planteando que deberíamos tener cierta cautela con estos discursos que apelan al miedo, a la construcción de un enemigo público, a las apelaciones a la mano dura, la tolerancia cero, el aumento de lo punitivo, los pactos con sangre o la mayor inversión en el sector seguridad. Entonces, con eso cierro, les agradezco su atención y quedo atento a cualquier comentario. Muy bien.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, después de haber oído las dos conferencias, pues los invito a que hagan preguntas a los ponentes, por favor. Entonces, por acá, por favor, voy a abrir una primera ronda de 3 preguntas para que puedan responder los ponentes. Buenas tardes, doctora Tania. ¿Considera que alguna de las personas candidatas son capaces de desligarse del ejercicio de la política patriarcal? Ok, ¿nos juntamos varias? Sí, vamos a juntar 3. La ponencia que usted acaba de darnos, mi pregunta ¿es una autocrítica el proyecto de Sheinbaum en seguridad a lo que no hizo Andrés Manuel López Obrador? Precisamente porque si es candidata y está ofreciendo un nuevo rostro de seguridad, lo está ofreciendo porque carecemos de ello. Gracias. ¿Una pregunta más? Allá atrás. Igual al último ponente, evidentemente por los colores que usa en su presentación, su saco, etcétera, pues obviamente podemos entender la preferencia. Pero disculpen que me vaya a hacer no solamente una pregunta, porque si no, no la entenderían. Muchas de las cosas que se hablan sobre seguridad, quienes tenemos un poco más de 50 años, eso ya sabemos que ya se hizo. Todo lo que hoy nos quieren vender y nos quiso vender López Obrador ya existía un C4, ya existía capacitación, formación, evaluaciones, exámenes, una policía federal única, etcétera. Pero de las cosas que degradaron toda la situación de la seguridad fue la desaparición a presupuestos en los municipios, a las policías estatales, la atomización de muchas de las funciones que se habían adelantado y que habían tenido parcialmente buenos resultados. Digo parcialmente porque ya sabemos el mosaico que es México. Pero lo que más preocupa es exactamente como el comentario anterior, de que la presentación de una oferta en términos de seguridad, pues en realidad es un remarcamiento de lo que no se hizo durante 6 años. Y hay algo todavía que a mí me preocupa más. Todos los analistas, todas las visiones que últimamente se han planteado, dejan muy de lado la realidad que está viviendo México respecto a la delincuencia organizada. Hoy la delincuencia organizada existe en todos los ámbitos, en todos los espacios de gobierno, en todos los estados, en todos los municipios. Y lo preocupante es que toda la cuestión de las políticas que se pretenden, ¿no? Atención, derechos humanos, desaparecidos, etcétera, tienen que ver con el crecimiento y la consolidación de la delincuencia organizada en la vida pública. Y la vida pública estoy hablando no solamente de la sociedad civil, sino de los ámbitos de gobierno, etcétera. En eso, si lo vemos, ninguna de las dos lo toca, o al menos no lo tocan claramente, a excepción de la propuesta de Xóchitl, que dice que una confrontación directa, etcétera. No sé si sea el camino o no. Lo que creo que falta es un diagnóstico realista del México real, del México tercermundista, del México subdesarrollado, del México, yo diría, del México imaginario que tenemos. Cuando salió Fox como presidente, yo me preguntaba cómo la sociedad votó por Fox. Y luego me pregunté cómo votaron por Calderón. Y luego cómo votaron, pues, por lo que seguía Peña. Pero después, hoy nos preguntamos muchos por qué la sociedad votó por quien votó. Y peor aún, cómo está comiéndose toda la oferta que hoy se presenta. La pregunta concreta es, en un sistema de una oligarquía partidista, en donde solamente 2 partidos son populares hoy, es decir, independientemente de sus efectos, el PRI y el PAN, pero los demás son caudillistas, es decir, no son partidos públicos, no son partidos que se crearon por fuerza, se crearon por individuos. Y prueba de ello es que el que no
pues comparte o es una persona que esté a la par de lo que piensa el líder o el caudillo, es inmediatamente eliminado. Hoy últimamente… ¿Puede ¿no? ir completando la pregunta, por favor? Bueno, la pregunta es, en este México oligárquico partidista, en donde no hay espacios para la participación ciudadana y las propuestas de seguridad que no toman en cuenta a la pues, delincuencia organizada ya enquistada en todos los ámbitos, ¿qué futuro realmente tenemos como país, gobierno, independientemente de quién vaya a quedar? Porque este problema ya está rebasado, está con los del PAN, está con Morena, está con lo que sea. Gracias. Gracias. ¿Pueden contestar en este momento, por favor? Bueno, brevemente, si alguno de los candidatos puede desligarse del ejercicio patriarcal, ¿esa fue la pregunta? Bueno, en el caso del que me tocó aquí platicar, yo creo que este es uno de los principales problemas de la falta de credibilidad con relación a lo que plantea la candidata, ¿no? Y lo vinculo justamente con lo que comentaba yo como uno de los rasgos de estas, entre comillas, nuevas derechas, en el sentido de que son viejas agendas con planteamientos con un nuevo lenguaje, ¿sí? El que se está observando en distintos países. Entonces, en el caso de Xóchitl Gálvez, ella insiste en considerarse una feminista, y eso es parte de lo que se le cuestiona incluso dentro de Acción Nacional. El propio PAN le dice que la agenda feminista no es una agenda del PAN, ¿no? Entonces, es parte en la búsqueda de esta legitimidad con sectores de la sociedad que sabe que son prioritarios, importantes, clave. Estoy hablando del proceso electoral, más allá de que esté de acuerdo o no con la agenda de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. El punto aquí es que dentro del Partido Acción Nacional esto le ha generado fuertes confrontaciones, porque los panistas dicen, pues estás mal, esta no es nuestra agenda, ¿no? Nosotros estamos por una cierta concepción del papel de la mujer, de la familia tradicional, y no tenemos nada que ver con esto que tú quieres postular. Entonces, me parece que hay como dos problemas derivados de la pregunta que tú haces. Por un lado, sigue siendo un problema central de la política mexicana el solo hecho de que ella esté a expensas de las decisiones de tres señores, ¿no? Y esto se ha dicho en la prensa de manera muy clara, pero desde el punto de vista del partido al que se adscribe, al que representa, aunque no es militante, pues tiene un problema mayor todavía. Entonces, me parece que en lugar de abonar a la credibilidad de la candidata, abona a la no credibilidad de la candidata. O sea, nadie le cree, ni dentro de su partido ni fuera, que ella sea una mujer que comprende, ¿no? Y que debate con todos los planteamientos y todo el desarrollo y la evolución del feminismo en México y en el mundo, etcétera, ¿no? Es más bien un eslogan muy de campaña que no abona, sino al contrario, me parece a mí, que le resta en el sentido de la credibilidad que busca. Gracias. Adelante, Alberto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, quisiera abonar un poquito esto del tema de la política patriarcal, más enfocándome en los resultados de gobierno, ¿no? En la ciencia política también se estudia el tema de los resultados de gobierno, y en ello hay dos cosas que yo diría que son interesantes en el caso de la Ciudad de México. Uno es el tema de la movilidad de cuidados. No hay otra ciudad en el país que tenga un avance tan sustancial en ese tema. Y lo otro es el plan de desarrollo policial con perspectiva de género que mencioné muy rápido, ¿no? Mediante el cual han llegado más mujeres al sector de policía de la Ciudad de México, más mujeres en cargos altos, y que además se creó una unidad de fiscalizadora de género, más o menos se llama así, tiene ese nombre, que ha sancionado a más de 500 policías que han perpetrado violencia en razón de género a mujeres policías, ¿no? Y de esos 500 han corrido alrededor de 150. Entonces creo que, bueno, ahí hay algunos resultados interesantes. Obviamente no engloba todo lo que es, digamos, o podemos entender por política patriarcal, pero creo que es interesante enfocarnos también en los resultados de gobierno, ¿no? Hay que ver esas pequeñas diferencias que me parece que sí existen. Ahora, respecto a lo que decían por acá, yo lo que diría de bote pronto es que es continuidad con cambio.
¿no? O eso es lo que yo veo, un poco de continuidad con cambio. Pienso yo que en este momento hay menos desmarque del que seguramente muchos quisieran, pero también, si vemos la política y algunos otros ejercicios de gobierno previos, suele ser muy usual que el desmarque viene una vez que ya se está en el cargo. Entonces ya veremos cómo actúa Sheinbaum, qué discursos tiene una vez que asuma la presidencia de la República, si es que eso pasa. Digo, no soy adivino, si hoy fueran las elecciones, así sería, ¿no? Y ya veríamos si hay un desmarque o no. Eso es lo que le diría. Y respecto al último… ¿Cómo? Esto no me satisface, Ah. no está claro. Responder con una frase, continuidad con cambio, no nos está diciendo absolutamente nada, ¿no? Porque una cosa es Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, que no está representando el interés y la sensibilidad de un movimiento, sino su amplitud autoritaria y patriarcal y única. Y otra cosa es Claudia Sheinbaum, que estamos en la espera de ver qué. Lo que sí podemos decir es que su política de género, tal y como lo preguntaban los compañeros, ha sido totalmente nula. Ataques a las marchas feministas del 8 de marzo, cercar todos los palacios y los monumentos nacionales, mandar una cantidad inmensa de policías para cuidar una manifestación de mujeres, no recibir a los colectivos y a las colectivas importantes, no recibir a las madres de buscadoras de hijos que tienen perdidos, no recibir ni dar respuesta a las madres que tienen niños con cáncer, no recibir a las madres también que están exigiendo desde hace tiempo la presentación con vida de sus hijos. O sea, una política de género que olvida que hay miles, 230 y tantos mil gentes desaparecidas y que una madre lo reclama. No está hablando de mujeres, concretamente en términos de madres, no está hablando de ellos. ¿Y los niños con cáncer qué? ¿Y el desabasto médico para niños y mujeres qué? ¿Y la violencia geriátrica qué? ¿Y la violencia de género también médica qué? Nada de eso ha cambiado. Ok. Entonces no me satisface a mí eso de continuidad con cambio. ¿Vamos a continuar lo que estamos reprobando? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Abrazos no balazos? Y es falso también manejar maniqueamente el rollo que estabas planteando de que el proyecto de Xochitl, yo no soy Xochitl, yo soy de izquierda, pero el proyecto que está planteando Xochitl lo dices en lo general y no lo particular. Xochitl es completamente, desde mi punto de vista, y no la estoy defendiendo, pero es una persona que trae un proyecto de nación también propio y por eso tiene la confrontación interna dentro de los partidos PAN, PRI, PRD, ¿no? Y una pregunta nada más, con esto termino, una pregunta concretita nada más. ¿Cómo me explicarías tú que esa monstruosidad de partidos políticos que hoy existen en México, que se ofertan como dos grandes productos mercadotécnicos y no políticos, ¿sí? ¿Cómo te explicas que en verde, que ayer Claudia Sheinbaum, en sus años de estudiante y después de militante de Morena, repudiaba brutal y tojantemente al Partido Verde, llamándole una franquicia familiar, ahora lo tiene de aliado? ¿Cómo al PT, que es el partido creado por Raúl Salinas de Gortari? De Raúl Salinas de Gortari, y lo sabes tú perfectamente bien. ¿Cómo aliarse con ellos? De la misma manera como la otra monstruosidad, PRI y PAN, es agua y aceite, ¿no? Agua y aceite, mano. Movimiento Ciudadano, un movimiento que viene también de un viejo priista que hoy nos quiere se quiere lavar la cara con la nueva política. ¿Cuál nueva política, mano? La de la nueva mentira. ¿Sí? Entonces, Bueno, vamos a permitir contestar al ponente, por favor. Desempleos, de todo. El gobierno más neoliberal que hemos tenido en este país es Andrés Manuel López Obrador. El gobierno más neoliberal. Ok, gracias por la intervención. Realmente creo que cualquier respuesta que pueda dar no va a satisfacer, no es el tema. No niego lo que está diciendo, yo no vengo a defender a nadie, no sé de qué color se ve esto porque lo mencionaban por allá, pero yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Concuerdo con todas las críticas que hizo sobre las fallas en torno al movimiento feminista, por ejemplo, ahí sí, ha habido una represión enorme, ha habido,
poca receptividad de parte del gobierno de la Ciudad de México frente a ese movimiento. Jamás dije lo contrario, coincido plenamente. Y también coincido plenamente con lo último que dijo sobre que los partidos en México, y lo mencionaba por acá al final también, son partidos donde los líderes siguen pesando, no las militancias. Eso es un hecho. En todos los partidos no hay uno que se salve. El caso del PT con Alberto Anaya, agrego datos a lo que decía el compañero. Alberto Anaya lleva desde 1991 en la dirigencia del PT. En todos los órganos directivos ha aparecido y el PT le ha dado la vuelta a fallos del INE o del Tribunal Electoral, cambiando el nombre del órgano directivo para que vuelva a aparecer Alberto Anaya, y no solo Alberto Anaya, aparece Alberto Anaya, aparece su esposa y aparecen muchas otras personas muy cercanas a ese liderazgo. Movimiento Ciudadano, si ustedes revisan los órganos directivos de Movimiento Ciudadano está desde 1999, que se llamaba Convergencia, hasta la fecha, 20 y tantos años, 25 años va a cumplir más o menos, y Movimiento Ciudadano esos 25, casi les firmo que Dante Delgado ha estado en 19 años como dirigente nacional, curiosamente justo antes de que se decida la elección presidencial o intermedia para definir las candidaturas para influir en diputaciones, en Senado, en congresos locales, gubernaturas o las alianzas cuando las hubo en la elección presidencial. Y lo mismo pasa en el Verde con la familia de Jorge González Torres, su hijo Jorge Emilio González Martínez. Lo mismo ocurre en el PRD con la camarilla de los Chuchos, este grupo que se quedó a ese partido. Lo mismo ocurre en el PAN, que ante me parece que el peso de Marco Cortés y otros liderazgos, y prueba de ello es la extensión del mandato. Algo similar en el caso del PRI con Alito Moreno y esa extensión de mandato que también tuvo. Entonces, en términos, digamos, de democracia interna, y para volver con los colegas sociólogos, de Robert Michels, ¿no? Él hace casi más de un siglo, ¿no?, acuñó este concepto de oligarquía. Digo, habría que ver si lo podemos adaptar así de fácil, pero por lo menos la idea de que dentro de los partidos hay pequeños grupos que toman las decisiones en su beneficio y en detrimento de la militancia, pues es algo que en los partidos políticos, sin duda alguna, todos suele ocurrir. Y con eso cierro mi intervención. Muchas gracias. Perdón por alargarme. Frente, por favor. Gracias. Bueno, para la doctora y también para el doctor, bueno, la primera pregunta sería para usted. ¿Cuáles serían las condiciones para que en México emergieran derechas como las que hay en Argentina, como la que hubo en Bolsonaro? Yo creo que una condición fundamental es la salida de Andrés Manuel López Obrador del poder, que ya no va a estar, pero me gustaría saber cuáles son las caras que van a abanderar esa nueva derecha, si es que existe, porque como lo comentó en su ponencia, es obvio que ahorita una derecha fuerte no hay. Eso para usted. Para usted, doctor, sin duda lo que los compañeros mencionaban, hay algo de verdad y hay que ser autocríticos con este gobierno y con el que viene. Es imprescindible para todo acto democrático que seamos justos en eso. Pero también, usted lo comentaba, que políticas de represión, de tolerancia cero, difícilmente tienen resultados de los que esperamos. Nosotros somos un ejemplo de ello desde Felipe Calderón. Entonces, es cierto que eso no es la solución, pero también es el problema, y por eso este tipo de discusiones que los compañeros lanzan, porque no hemos visto un avance en esos temas. Sin embargo, yo sí creo, y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hemos podido transitar a ese México de paz que tanto queremos con este nuevo gobierno que nos prometió, que nos hizo dar esperanzas de que un cambio diferente iba a haber, sobre todo en cuestiones de seguridad? Y bueno, eso aquí lo dejo. Gracias. Gracias. Les comentaba que es la última pregunta porque tenemos el tiempo justo, tenemos que terminar a las 3, entonces les pido comprensión por esto y entonces le pediría a los ponentes que respondieran esta última pregunta. Bueno, decía yo en la presentación que justamente en el caso de México no hay estas nuevas derechas, ¿no? Estamos hablando de las viejas principios, de las viejas demandas, y que cuando se intenta plantear nuevas agendas hay un problema desde la concepción, de la manera en la que conciben ellos las nuevas demandas, ¿no? Entonces,
me parece que lo que tú planteas es un temor que tenemos muchos, de qué va a pasar cuando López Obrador salga del gobierno, porque la verdad es que no solo su capacidad de liderazgo, sino los amarres que él ha hecho con la clase política ha sido fundamental también para detener el avance, no de nuevas derechas, de las viejas derechas, de las derechas de toda la vida, de las derechas empresariales, de los medios, de los propios partidos, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos. Hay otra cosa que me parece importante, que mientras la economía en general se mantenga en mejores condiciones, ¿no? El peso se mantenga, los programas sociales se mantengan, de alguna manera es una forma de detener este tipo de activismo de actores de derecha. A mí me parece que eso abona a la posibilidad de que se presenten personajes como Milei en Argentina. O sea, mucha gente pregunta, ¿en México es posible un Milei? Yo creo que en este momento no. Las condiciones de Argentina eran demasiado deterioradas durante años de kirchnerismo como para que en estos momentos pensemos en un personaje así. Y mencioné, creo, a lo largo de la conversación, cómo ustedes vieron en el desarrollo de la CEPAC en México, cómo dentro de las mismas extremas derechas se deslindaron de estos proyectos más de derechas tradicionales, ¿no? Entonces, un personaje de esta perfil me parece que no sería posible en este momento, pero sí es un foco de alarma la salida de un liderazgo tan importante como López Obrador y de los amarres que ha hecho con empresarios, con los propios partidos políticos, ¿no? O sea, con las derechas tradicionales, y con el crimen organizado ciertamente, ¿no? Entonces, ahora, también está otra cosa, yo coincido con lo que planteaba el señor, en el sentido de, o sea, Sheinbaum tiene muy claro que si no se dedica a generar nuevas relaciones, por lo menos con todo el movimiento feminista y en sentido amplio con los grupos y organizaciones de mujeres, no la va a tener fácil. O sea, ese ha sido el gran problema de ella dentro en el sexenio, ¿no? Que además se trata de presentar como una mujer que viene justamente de la lucha social, y ella siempre habla que es una académica, que viene de la lucha social en la UNAM, etcétera, etcétera, pero es totalmente cierto lo que plantea el señor. O sea, parte de las grandes fracturas que me parece que ella dentro de Morena tiene que ver con el feminismo y las clases medias, sobre todo en la Ciudad de México, que son clases muy politizadas. Entonces yo creo que ese es también un foco de alerta, porque en función de lo que yo platiqué, que es este tema de las derechas en general y no tanto sobre la política, pues son conceptos relacionales, ¿no? O sea, lo que pase en un sector del espectro político influye en el otro y viceversa. Entonces, aquí lo dejo mejor para que tú. Muchas gracias, doctora. Bueno, y también el ambientalismo, ¿no? Pero ese ya es otro tema, que creo que también ahí hay un déficit importante para resolver de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, si es que llega, insisto. Y ahora, sobre este tema, yo coincido yo decía que el tema de la confrontación directa, la mano dura no funciona, digo, porque ya hay resultados, ¿no? Digo, ya lo vivimos aquí con Calderón, en el Triángulo Norte en Centroamérica lo vivieron también, las políticas de mano dura y supermano dura, y los resultados pues no fueron los mejores, ¿no? Más allá de, digamos, decir si esto se va a resolver en 6 años o algo así, como ustedes saben, los problemas en tanto multidimensionales, pues sabemos que no se va a resolver el tema de la inseguridad en 3 o 6 años, ese es un tema que va, digamos, un poquito para más largo. Ahora, a mí me da la impresión que hay propuestas interesantes, como el tema de los comités de seguridad ciudadana. Nada más para hacer un sondeo, preguntaría, ¿quiénes conocen los comités de seguridad ciudadana? ¿O han participado en alguno? Bueno, es una estrategia, insisto, simplemente resaltando que puede ser interesante, no diciendo que con esto se va a resolver, pero es una estrategia donde se involucra a los ciudadanos, a la autoridad a nivel de gobierno estatal y a las alcaldías, lo cual supone un reto importante porque no todas las alcaldías son del mismo gobierno, del mismo color, perdón, que el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y sin embargo, me parece que han dado buenos resultados, porque en estas asambleas, en estas reuniones, los ciudadanos son los que marcan el diagnóstico, los ciudadanos, los vecinos, son los que marcan cuáles son las demandas en términos de seguridad más apremiantes, y se generan compromisos con los policías de sector, que como les dije hace rato, son electos mediante un concurso y el ascenso es meritocrático. Entonces creo que hay apuestas que no son de confrontación que podrían ser interesantes.
La otra que cito, ya con eso termino, perdón por abusar, es también un programa que mencioné que es Salto al Fuego, que es un programa que no es de hechura de la Ciudad de México, pero que se implementó y dio buenos resultados en Álvaro Obregón, Iztapalapa y GAM, y que está enfocado en niños de 12 años que estuvieron cercano a un evento o a un círculo de violencia, o que directa o indirectamente vivieron un hecho de disparo de arma o hubo homicidio doloso, a los cuales se les dan apoyos para que vayan a talleres donde generan vínculos más cercanos con el contexto comunitario. Entonces, este tipo de apuestas me parece que son interesantes. De ahí a pensar que eso va a resolver todo, pues evidentemente no. Sin embargo, me parecen que son apuestas interesantes para tratar de mejorar esta cuestión del tejido social y la relación que tienen los ciudadanos con las autoridades encargadas del sector seguridad, concretamente con los policías. Y con eso cerraría, perdón. Perdón, nada más si me permites apuntar lo último. Me parece también importante no perder de vista sobre el tema de los militares. O sea, el poder que tienen los militares a raíz de este gobierno, la verdad es que es un foco permanente de alerta en función de lo que yo estaba planteando hace un rato, la rearticulación de viejas derechas con nuevas caras. Hay por ahí un artículo, se lo buscan, los nuevos peinados de las derechas, ¿no? Es esto, un replanteamiento de imagen de esas viejas derechas y de esas viejas temáticas. Y me parece que uno de los grandes contradicciones de este gobierno es justamente el rol tan importante que han cobrado los militares en toda la política, ¿no? En la política del Estado mexicano, y falta una investigación a fondo justamente sobre este reposicionamiento de los militares. O sea, hay mucho trabajo historiográfico sobre el periodo de la Guerra Sucia, ¿no? En momentos importantes, el 68, 71, no se diga, pero en este momento, en el escenario de un gobierno de izquierdas, es importantísimo un trabajo de ese tipo. Gracias. Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo sus conferencias y también, por supuesto, su amabilidad al responder las preguntas del auditorio. Les pido que le demos un aplauso a nuestros ponentes, por favor. Y antes de terminar, tres cosas. Primero, les recuerdo que tenemos un código QR para que puedan registrar su asistencia al Seminario Café Debate y puedan obtener una constancia de asistencia al Seminario Café Debate. La segunda cosa es que quisiera aprovechar para entregarles a nuestros ponentes sus constancias de participación, y asimismo en la mesa tienen unos libros de obsequio para ustedes en este momento. Muchas gracias. Y la tercera cuestión, nada más, es recordarles la sesión de mañana. Continuamos con el Seminario Café Debate, con el tema de comunicación política y opinión pública en las campañas electorales. Muchas gracias por su asistencia. Que pasen buenas tardes también en internet a todos. Muchas gracias. Hasta luego.